Así pues, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos va a explicar por qué descendió esta ley, pero para ello vamos a tomar la interpretación de este libro, de esta compilación de dichos proféticos que se llama Sahih Muslim o Sharh Sahih Muslim, el comentario a la compilación de Muslim, escrito por nuestro gran sabio al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nabawi, el mismo que conocemos bastante por los 40 hadices, que compiló esos 40 hadices, que realmente son más de 40. Bien, este hadiz, repitamos, es el número 453, ¿sí? Y aquí se encuentra también el mismo hadiz, pero además está la interpretación, la explicación del Imam al-Nawawi. Hay que decirlo, esta es posiblemente la mejor interpretación de Sahih Muslim, la que hizo el Imam al-Nawawi, así como la mejor interpretación de Sahih Bukhari, de la otra compilación de dichos proféticos realizada por el Imam Bukhari, se llama Fath al-Bari, realizada por el Imam Ibn Hajar. Todos esos nombres los vamos a aprender, inshallah, en nuestros cursos de ciencias islámicas. Muy bien, aquí está el hadith. Vamos a hacer una breve traducción del mismo. Dice: cuando algunos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaban con él, llegaron a la mezquita y el profeta descansó y durmió un poco, tomó una siesta. Después levantó su cabeza riéndose, sonriendo. No se traduce riendo, se traduciría sonriendo. Levantó su cabeza sonriendo y le preguntamos, es decir, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron: ¿qué es lo que te hace reír, oh profeta de Dios, oh profeta de Allah? Y él respondió diciendo: acaba de descenderme una sura hace poco. Entonces comenzó a leer la sura de la que estamos hablando. Y después les dijo a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿atadruna mal Kauthar? ¿Acaso ustedes saben cuál es el Kauthar? Por supuesto ellos no sabían, pero lo pregunta porque es una de los principios pedagógicos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta, para enseñar, preguntaba a la persona que no sabía algo, que ignoraba algo, precisamente para que esa persona prestara más atención a lo que iba a decir. Entonces los compañeros le respondieron: Allahu wa rasuluhu a'lam. El creador, Allah, y su profeta tienen más conocimiento sobre qué significa el Kauthar. Hay que decirlo, los musulmanes en la época del profeta, cuando él estaba vivo y estaba entre ellos decían Allahu wa rasuluhu a'lam. Es decir, Allah y su profeta son más conocedores de eso, no lo sabemos nosotros. Nosotros, como no vivimos entre el profeta, cerca del profeta, entonces decimos Allahu a'lam, Dios es más sabio, Dios tiene conocimiento cuando no tengamos conocimiento de algo. La mejor respuesta que tiene el musulmán cuando es ignorante de algo es la adri, no sé. Allahu a'lam, Dios sabe más. Muy bien, respondieron así, mostrando también las etiquetas, la ética, el comportamiento de los sahaba frente al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dijo, él les explicó: fa'inahu nahrun, es un río que me prometió mi Señor, exaltado sea, y en el cual hay jairun kathir, es decir, grandes bienes, que es lo que venimos viendo desde la primera interpretación que leímos. Es decir, vamos a ver que la interpretación del Corán en gran parte está basada en los hadith, y antes de eso en el Corán mismo, no en la opinión personal de las personas, de los seres humanos, de los musulmanes. Y el Kauthar es un recipiente, es un pozo, puede traducirse de varias maneras, es un pozo del cual beberán los musulmanes el día del juicio final. Y sus recipientes tienen el número de las estrellas, que también está en un hadith transmitido por Aisha, que lo leímos antes, rey de la Juanja. El recipiente del cual van a ver los musulmanes de ese pozo, el número de esos recipientes es como las estrellas. Más adelante dice, el profeta dice: ciertamente que quienes van a beber de ese pozo es ummati, es mi comunidad, es decir, los musulmanes. Pero Allah subhanahu wa ta'ala le responde: ma tadri ma ahdathu ba'daka. Tú no sabes, oh profeta, quienes después de ti realizaron innovaciones, realizaron cambios en la religión y posiblemente no vayan a beber de ese pozo. También nos enseña entonces
el cuidado que debe tener el musulmán con innovar, crear cosas nuevas en la religión. Aunque si bien puede crear cosas nuevas que no hagan parte de la religión, como los automóviles, las naves espaciales y demás. Muy bien, en la interpretación o comentario del Imam Nawawi que vemos aquí, por ejemplo, él dice, "Qawluhu a'fa i'fa'atan", ay, nada más, es decir, tomó una siesta. Explica esta expresión que es, hizo una siesta como dormir. O anifan, que significa anteriormente. Él dice, ay, cariban, es decir, cerca, que le descendió esa sura hace poco, antes de decir, cuando estaba durmiendo, o antes de dormir. Y también, al final, es común en el imán muslim, que Dios esté complacido y que Dios lo tenga en su misericordia, traer algunos beneficios al fawaid o algunas enseñanzas del hadith. Dice, wafijad al hadith fawaid. En este hadith se pueden extraer varios beneficios. Por ejemplo, en el basmala fi awwal sura min el Corán, que la basmala pertenece al principio del Corán, menos en una sura. Y por eso se llama el capítulo así. O que es posible dormir en la mezquita, tomarse una siesta en la mezquita, ¿sí? O que es posible dormir cuando uno está acompañado de alguien. Muy bien, y también que es recomendable cuando alguien ríe preguntarle por qué está riendo. No quiere decir que tenga que responder tampoco, ¿sí? Y algo muy importante, como dice el Imam Nawawi, ithbatul haud, la certeza que tienen los musulmanes del pozo en el día del juicio final, del cual beberán los musulmanes. De hecho, es una de las creencias islámicas, y quien no tenga esta creencia o dude de ella, se duda de su islam, inclusive, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha hablado de ese pozo y en otros hadiths también habla de él como tal. Muy bien, entonces hemos visto cómo una sola palabra como al-Kauthar nos lleva a un recorrido por las ciencias islámicas del tafsir, de la interpretación coránica, y del hadith, o las ciencias del hadith, las ciencias de los dichos proféticos. Quiero añadir la definición de al-Kauthar en dos diccionarios importantes para los estudios de la lengua árabe. Uno de ellos es un diccionario moderno llamado Al-Mu'jamu al-Wasit, la edición quinta. Este Mu'jam es muy importante porque trae palabras antiguas y modernas, la gran mayoría de palabras que se utilizan inclusive en el Corán, como vamos a ver con al-Kauthar, en los hadith, en los dichos proféticos, en la vida cotidiana. Fue realizada en Egipto por Majmu' al-Lughat al-Arabiyya, es decir, por la Academia de la Lengua Árabe. Y hay que decirlo, la Academia de la Lengua Árabe en Egipto es de gran reputación y es la primera también. Cuando definen el verbo katharahu, crecimiento, aparece la palabra al-Kauthar. Al-Kauthar, al-adadu al-kathir, un gran número, define este diccionario. Wa fi tanzil al-azim, es decir, en la revelación, inna a'tainaka al-Kauthar, cita entonces la ley que mencionamos. Wal khairu al-azim, en esa ley significa al-khairu al-azim, la gran cantidad de bienes. Es decir, que la definición de al-Kauthar de este diccionario está basado en el Corán y en la interpretación que han dado los sabios del Corán, basándose en el Corán mismo o en los hadith, en los dichos proféticos como tal. Recordemos entonces que este diccionario moderno, de hecho esta edición quinta es del 2008 cerca, desde 2011, si bien este diccionario tiene más de 50 años. Ahora bien, vamos a ver otro diccionario muy importante que se llama Mufradatu al-Fadi al-Qur'an. Vocabulario de las expresiones coránicas, de las palabras coránicas, escrito por al-Alama, por el gran sabio Ar-Raghib al-Isfahani, un sabio persa, inclusive un sabio persa que hace siglos escribió este diccionario. Hay que decirlo, este diccionario está basado en varios manuscritos que se encuentran en Dar al-Kutub al-Misriya, en la biblioteca egipcia, la Biblioteca Nacional Egipcia, y aquí tenemos algunas fotos o fotocopias de los tres manuscritos en que está basado este libro. Es decir, se compararon tres manuscritos que ya habían y se editó este libro, y se toma la primera hoja y la última hoja normalmente para mostrarlas aquí. Si bien la persona que realizó el trabajo de edición
miró todo el manuscrito y los comparó. Entonces vamos a ver cómo define al Kauthar. Y vamos a ver que aquí al final aparecen unas notas, y es precisamente el editor de este libro dice: en tal manuscrito se agrega tal palabra, en tal manuscrito no está tal palabra, en tal manuscrito está esta frase añadida, o toma las referencias de los dichos proféticos, de las aleyas coránicas, de la poesía, ¿sí? De hecho aquí por ejemplo está una referencia al Sahih Abu Dawud, a Tirmidhi, a Ahmad, una referencia al hadith. Aquí está una referencia a una poesía que está acá al final, al Diwan, a una poesía, o aquí hay una referencia al Corán en las notas al pie de página. Bien, nos interesa el Kauthar. Muy bien, aquí está. Wa qawlihi inna a'tainaka al-Kauthar qila huwa nahrun fil janna. Se ha dicho que es un río en el paraíso, del cual descienden los otros ríos. Waqila bal huwa khairul azim alladhi a'tahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Y también se ha dicho que es los grandes bienes al khairul azim que se le entregaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto en esta vida como en la otra. Esta definición antigua como la moderna, todas están basadas entonces en la interpretación del Sagrado Corán de nuestros grandes sabios. Vamos a añadir entonces otras dos palabras, otras dos frases muy importantes que quiero que ustedes conozcan. Primero que todo, el al-khat, la caligrafía. Khat al-thuluth. Hay varios tipos de caligrafía árabe. Una de ellas es al-khat al-thuluth. Y miren que aquí tenemos la za escrita al final y al medio de la palabra, en intermedio de la palabra. La última frase, vamos a separarlas, es una de las ciencias del Islam, ilm al-hadith. Ya conocemos la palabra hadith. La palabra hadith está acá arriba, que es dicho profético. Ilm al-hadith es la ciencia del hadith. Vamos a encontrar que hay varias ciencias del hadith. Inshallah podemos estudiar en el instituto, el Markaz Alif, el instituto Alif como tal. Assalamu alaikum.